Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. Partimos con un tema que me gusta mucho, ad hoc con la polera, para poder generar una mirada un poco lúdica, también que tenían mucho los Beatles particularmente, pero para aproximarnos a fenómenos o aspectos de la realidad que son muy importantes de atender, como por ejemplo la neurodiversidad, el sufrimiento, una mirada cultural también un poquitito más desde Chile, cómo los chilenos nos relacionamos o evitamos relacionarnos con los aspectos de nuestro vivir que no son muy gratos. También cómo podemos ir trabajando esos aspectos y para poder ir conversando sobre educación, crianza, sociedad, neurodiversidad y vínculo, porque si hay algo que yo quisiera dejar de legado de todo este programa es que los vínculos, la calidad, el cuidado, la atención es lo más importante al final del día. Van a ser la calidad de los vínculos las que nos va a determinar en mucho mayor medida cómo vivamos este paso fugaz por la vida. Y para entrar de lleno a ver a dónde llegamos, tenemos de invitada a Lorena Alemán, fonoaudióloga, magíster en salud mental infantil. Así es. Oriunda de Bolivia, que Sí. también ha podido vivir en otros países para que nos ayuden a estas miradas interculturales. Bienvenida, Lorena, al programa. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Bueno, habíamos estado conversando sobre el respeto y me encanta la temática porque es algo que al parecer está medio o perdido o olvidado o confundido. Lorena, ¿cómo tú te aproximas a lo que es el respeto? Sí, mira, como tú decías, yo me relaciono mucho con el tema de infancia, ¿no? Y del tema vincular. Y desde ahí trabajo en la sociedad de complejidad y sufrimiento, que tiene un modelo, que es el modelo de apego y complejidad, y tiene una filosofía que es el CRECE, que es el cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro. Y esta mirada del CRECE tiene es un acrónimo, ¿no? La R de respeto. ¿Qué significa respetar? Muchas veces se confunde el tema del respeto con el dejar hacer, ¿no? El laissez-faire. Pero respetar implica mirar al otro en su individualidad. ¿Y qué es esto? Uno dice, ¿qué es esto de la individualidad? ¿Cómo te veo a ti como una persona única? Y esto de mirar al otro desde la individualidad implica saber cómo siente, cómo percibe el mundo. Y todos nosotros tenemos formas distintas de percibir, de sentir desde lo sensorial, biológicamente hablando. Esto es el temperamento, ¿no? Y atender a esa individualidad, hacernos cargo de lo que está pasando, mirar al otro en su forma de percibir, de sentir el mundo, es cuando empezamos a entender el respeto realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de crianza, cuando los padres, las madres o los cuidadores dicen, no, es que yo soy respetuoso, entonces lo dejo hacer, ¿cuál es el margen de dejar hacer, ¿no? Ahí el margen, uno podría decir, está en esto de respetar el temperamento, la individualidad, cómo integro sensorialmente los sentidos. Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos en este set de grabación, ¿no? Con hartas luces, con hartos estímulos. Las personas percibimos y dejamos de percibir porque atendemos hacia lo que es relevante. Y muchas veces esto... en otros niños, por ejemplo, que son más neurodiversos, estas luces, estos sonidos, estos ruidos pueden provocarle cosas. Les molesta, los inseguriza. Entonces, si uno atiende hacia esa individualidad, podemos empezar a entender qué dejamos hacer, qué no dejamos hacer, por qué está llorando, o por qué no le gusta, por qué se quiere ir, por qué tiene una pataleta, ¿no? O por qué reacciona de la manera que reacciona. Respetar implica ir a mirar eso. Y eso es algo que no necesariamente sabemos o entendemos. Y eso nos hace únicos, ¿no? Eso es la individualidad. Y eso es lo que hay que mirar. Aprender a mirarnos, ¿no? O volver a mirarnos, como dice Felipe Le Canelier, que es el director de la sociedad. Me parece muy interesante lo que tú señalas como el primer paso al respeto, es el debido tiempo a responder quién es el otro, cómo es el otro y qué es lo que se debe respetar y cómo respetar, lo cual nos sitúa nuevamente en esta danza entre que hay un respeto que uno pudiera decir basal, que son cosas básicas, que son
transversales para todos, que uno en general no cuestiona, pero que no son suficientes en la medida que si yo tengo un vínculo contigo, ya sea de crianza, de educación, laboral, familiar, de pareja, implica primeramente en darnos el tiempo de conocernos, Sí. para yo poder saber cuál es tu forma preferida, por decirlo de alguna forma, y en base a eso entender qué es respetuoso para ti. Exacto. Y cambia un poco el flujo, porque primero el respeto viene de entender al otro, y una vez que entiendo al otro puedo respetarlo. Es decir, si no me doy el tiempo de conocerte, jamás lograría respetarte en la forma que es única para ti. Exacto. Y esto implica un proceso de atención hacia el otro, ¿cierto? Pero también de aprender a mentalizar, ¿no? De poner y eso es lo que uno, cuando hablamos, por ejemplo, de los programas AMAR, que es también una sigla que implica la atención, la mentalización, la automentalización y la regulación, va hacia eso, ¿no? A mirar al otro, a atender al otro, qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere. Y cuando me empiezo a cuestionar, ¿cierto?, qué está pasando en la mente del otro, lo empiezo a mentalizar, empiezo a conocerlo, esto que dices tú, te miro a ti, ¿no? Pero también pasa ¿qué me pasa a mí con esto? Porque somos dos en esta danza. ¿Qué me pasa a mí con lo que está sucediendo? Y en la medida en que vamos entendiendo al otro y me voy entendiendo a mí misma en este flujo, en esta relación, podemos regular de mejor manera, podemos respetar de mejor manera al otro, ¿no? Y eso es algo que uno no, como padre, como madre, como cuidador, no necesariamente sabe. A veces es intuitivo, pero cuando uno lo empieza a explicitar, cambia mucho la forma de vernos. Interesante, porque también ahora lo señalas también como en la mirada de respetarme. También en este respetarnos, también hay una parte que uno pudiera distinguir un poquitito más, poniendo el foco en el aspecto de la conciencia que tiene que ver con lo que a mí me va pasando, con lo que va pasando. Exacto. Y a veces no es tan fácil darse cuenta de que ese mundo está ahí. Tampoco está tan fácil, una vez que tú te das cuenta que ese mundo está ahí, saber entenderlo o comprenderlo, porque de ahí vendría, en la medida que yo me comprendo en mis límites, en mis gustos, en mis preferencias, puedo establecer una relación incluso más transparente, más honesta y con cierta forma, que también te la podría proponer, y si tú la aceptas, fluimos mucho mejor también. Te quería preguntar, con respecto a los cuidadores, yéndonos un poquitito a la neurodiversidad. Sí. Claramente en la neurodiversidad aparece la diversidad de respetos, que nos invita a aspectos del respeto que no son tan estadísticamente significativos. Es decir, las personas neurodivergentes requieren una particularidad casi individual, cada uno con lo suyo. ¿Cómo se trabaja ese mundo? ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo se puede un cuidador, un padre, un profesor, un colega? ¿Cómo trabaja ese aspecto? Sí, bueno, era un poco lo que hablaba inicialmente, ¿no? Esto de la individualidad, entendiéndola como el temperamento de la otra persona. Y sabemos que las personas más bien neurodiversas o neurodivergentes, porque todos somos neurodiversos, ¿no? Entendiendo el concepto, o sea, ¿qué significa esto de la neurodiversidad? Es un movimiento, ¿no?, que actualmente están llevando como una bandera de lucha adultos autistas que están expresándose, sobre todo por las redes sociales, diciendo: nosotros tenemos voz y no queremos nada de nosotros sin nosotros. Es un mundo o sea, es una lucha que están teniendo estas personas para mostrar justamente esto de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué significa el respeto hacia el otro? Y esto de respetar la individualidad implica el temperamento, lo biológico, pero también cómo se integra sensorialmente la información. Y este es un punto clave, porque, por ejemplo, tú y yo podemos estar de acuerdo con que el agua, abrimos una llave, el agua está caliente, ¿no? Está muy caliente, pero puede ser que para ti esté suficientemente buena para bañarte. Y yo digo: oh, Sebastián, o sea, esto está hirviendo. Esas percepciones que tenemos, ¿no?, de los umbrales, las personas neurodivergentes las tienen distintas.
o muy arriba y necesitan mucha cantidad de estímulo, o muy chiquititas y con poco ya les provoca una reacción más bien de huida, de salida, o no les gusta. Y obviamente que si son verbales o no son verbales, me refiero a si tienen o no tienen lenguaje o la capacidad de comunicarlo, van a poder decir, no quiero. O qué pasa, por ejemplo, con un niño en la sala de clases que le molesta el ruido de la luz, ¿no? Este ruido del neón constante, que para cualquier otra persona es imperceptible, pero para esta persona le molesta. Y no puede decir, me está molestando eso. ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? Bota, grita, llora, y uno no necesariamente sabe qué es. Entonces, el empezar a mirarnos, que era lo que hablábamos hace un rato, atender, ¿qué le está pasando? ¿Por qué será que está reaccionando de la manera que está reaccionando? Nos invita a ir más allá de la mera conducta, ¿no? Del botar, o el llorar, o sea cual sea la expresión que está teniendo esta sensación de molestia, por ejemplo. Es ir a mirar eso, ¿no? Entonces, en este mundo de la neurodiversidad o de la neurodivergencia, el tema de la individualidad desde lo sensorial cobra una importancia muy relevante. Y es justamente lo que se trata de hacer con los cuidadores, ¿no? Cuidadores entendiendo, desde esta mirada del CRECE que te decía hace un rato, cuidador va a ser cualquier persona que establezca un vínculo de manera sistemática en el tiempo con un otro. En este caso, el padre, la madre, un educador. Es una figura muy significativa para un niño, porque los niños pasan gran parte del tiempo en el colegio, en la escuela, o donde sea que asistan. Y eso es algo que es súper importante que se sepa, que los educadores, que los cuidadores conozcan, ¿no? ¿Qué significa esto? Para poder respetar. Me gustaría rescatar o destacar algunas distinciones que has planteado que me parecen muy relevantes. Primero, lo que tú señalas de los umbrales de la percepción. Sí. Ahí siempre es bueno recordar una característica del sistema nervioso, que es la oclusión operacional del sistema nervioso, que finalmente implica que es nuestro propio sistema nervioso quien especifica los umbrales y las respuestas y los dominios de acciones que están disponibles comportamentalmente o conductualmente. ¿Qué quiere decir? Que no es el estímulo externo, entre comillas, el que en los casos más particulares que nos estamos refiriendo, porque siempre hay cierta normalidad, como tú dices. Por ejemplo, aquí mismo hay cierta luminosidad que a los dos nos parece neutra, o si es bien luminoso igual, pero en verdad no nos causa mayor cosa. Exacto. Sin embargo, y eso pasa porque nuestro sistema nervioso particularmente no especifica que eso es un estímulo sobreestimulante o negativo o perturbador. Entonces, la primera distinción es: cada sistema nervioso especifica de forma única, sí, en general en parámetros normales. Sin embargo, la neurodiversidad hace que esos parámetros normales o esperables se comporten de otra forma completamente distinta, sí, pudiendo ser en ausencia de respuesta o en hiperresponder, sí, ante los estímulos. Entonces, esa primera distinción es fundamental, que es el otro el que especifica la respuesta. No porque a mí no me moleste significa que al otro no le moleste. Así es. Viceversa. Justamente. Y lo otro que también es importante, es la salida conductual que hace cada individuo sobre eso. Exacto. Si hay una hiperreacción, por ejemplo, a la luminosidad, alguna persona puede salir corriendo, puede empezar a darle un ataque de pánico, puede llorar, puede gritar, quiere arrancar. Todas esas cosas, es lo que tú dices muy pertinentemente, hay que observarlas, pero hay que indagar en el por qué, exacto, que está fundando esta conducta. Eso es súper importante, o sea, no quedarnos en lo conductual, ¿no? Que muchas veces es como, oye, está gritando, entonces lo que tenemos que hacer es hacer que deje de gritar. Primero hay que preguntarse, ¿qué le provocó, ¿no? Esa reacción, esa conducta? Ir más allá. Y es el otro, ¿no? Lo que tú dices, bien dices, el cerebro de cada uno, de manera muy particular, muy individual, determina, ¿no? Esto de los umbrales, o recluta muchas neuronas, ¿no? Como para decir, no, esto es importante, esto es serio, está hiperalerta. Y esto del estar hiperalerta es algo que se nota desde que son muy bebés, o sea, desde que los niños nacen. Se va viendo cuán hipersensibles son. Entonces están hiperreaccionando constantemente.
Y eso es algo que también es necesario saber, ¿no? Son bebés que tienden a llorar mucho, muchas veces, que les molestan las texturas, los cambios posturales, se confunde mucho con el tema del cólico, ¿no? Y no necesariamente es así, lloran harto. Y están los otros bebés que, tengo una mamá que decía, le decía la guagua foto, ¿no? Así como que lo dejaba y estaba siempre muy tranquilo. Pero ¿cuán tranquilo es realmente un bebé, ¿no? Y van aprendiendo estos patrones también de vínculo, los bebés. Se van empezando a relacionar de esa manera. Un bebé hiperalerta, desde muy temprano en su desarrollo, está hiperalerta constantemente. O sea, ese cerebro está ahí, constantemente en alerta. Importante también eso el aspecto como de la crianza, de que uno como padre usualmente tiene buenas respuestas para la mayoría de los comportamientos de un bebé, en términos normales. Tú dices, bueno, si está llorando, tiene hambre, tiene sueño, algo le duele, o se hizo, por decirlo. Entonces, claro, el 80% de las cosas, uno con esas 4 alternativas más o menos se mueve. Pero justamente cuando uno ve que la inquietud o la molestia o el llanto pareciera ser un poco más de lo normal, eso ya es una alerta. sí. Y para el otro lado, cuando llora poco o se queja poco, tú dices, que bueno pudiera ser la primera, me tocó un bebé fácil de llevar, Fácil, claro. pero pudiera estar ocultando una baja capacidad de reaccionar a estímulos. Sí. Y eso también hay que notarlo. Y eso es importante porque eso después, cuando los niños van creciendo, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, se premia mucho, ¿no?, a estos niños que son muy tranquilos. Mientras más tranquilos, mientras menos molesten, es como, estamos súper bien. Lo estamos haciendo súper bien, versus el niño inquieto, el niño revoltoso, el niño que grita, que hace pataleta, ¿no? La pataleta como concepto que es muy usual en la sociedad, ¿no? Pataletero, ¿no? Pero el niño inquieto en la sala de clases es al que estamos llevando al neurólogo, al que estamos viendo si tiene déficit atencional, si le está pasando alguna cosa. En cambio, el niño que es tranquilo, que es muy tranquilo, que se sobreadapta muy bien, es como un premio para el cuidador, un premio para la familia. Y a veces, no solamente en el mundo de la neurodiversidad, sino que en general, ¿no? Este niño que está muy, muy tranquilito, muy sobreadaptado, contento con su tablet y ya, es el que peor lo está pasando. Y cuando estábamos hablando hace un rato, ¿no?, del tema del sufrimiento, ese niño está llevando un sufrimiento oculto por dentro. Cuéntanos, amplifícanos ese punto. Claro, sí. Lo que pasa es que, para entenderlo así, muy grosso modo, tenemos dos formas de comportarnos, ¿no? Están las personas que externalizan y las personas que son más bien internalizantes. ¿Qué significa esto de externalizar? La externalización es requerir de un otro para regularnos, que es lo que normalmente hace un bebé cuando está en su primer año de vida, ¿no? Cuando un bebé está con alguna necesidad, lo que hace es llorar. Y cuando llora, hay un otro, que es su cuidador, que va a ir a responderle, ¿no? Ahí está esto del CRECE, del cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro. Este bebé, cuando llora y hay una respuesta de un otro, empieza a entender que cada vez que él manifiesta, que externaliza su necesidad, su sufrimiento, va a haber un otro que va a responder, ¿no? Y eso es el cuidado seguro. Y los bebés, cuando los niños van creciendo y necesitan algo, expresar lo que les está pasando, y el otro responde, son cada vez más externalizantes y eso es bueno. ¿Qué pasa con los bebés que empiezan a internalizar, que se empiezan a sobreadaptar? Por ejemplo, está esta técnica del duérmete niño, que no sé si, me imagino que la debes conocer, que es la técnica de hacer dormir solos a los niños, ¿no? Y te dicen, déjalo solo en su habitación y aunque llore, van a pasar 2, 3, 5, 10 días, no importa, pero en algún minuto va a dejar de llorar. Y es muy efectivo, ¿no? Y los bebés dejan de llorar. ¿Pero qué significa dejar de llorar? Significa que cuando están expresando su necesidad emocional, porque, no sé, su homeostasis,
está desbalanceada, requieren del otro, ¿cierto? Para volver a estabilizarse, el otro no aparece, no está. Y los bebés empiezan a darse cuenta que por mucho que lloren, no hay un otro que responde. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Dejar de llorar. Pero eso no significa que su balance hemostático, que está desbalanceado en realidad, no lo esté. En el fondo, que no estén sufriendo. Están sufriendo, sus niveles de cortisol están altos, pero no hay un otro que responde. Entonces es una tendencia que empiezan a hacer, ¿no? Yo sé que no hay un otro que me va a responder, entonces ¿para qué me esfuerzo en externalizar mi sufrimiento? ¿Sí? Y se empiezan a sobreadaptar a las distintas situaciones. Y ese es el niño más tranquilo, el niño que, no sé, en situaciones, por ejemplo, de separaciones de sus cuidadores, de alguna crisis familiar o no sé, sufrimiento en el colegio, están tranquilos, están callados como si nada estuviese pasando, o sea, se adaptan a la situación y están contentos como si de verdad no pasara nada. Pero están sufriendo mucho, entonces a la larga, ¿qué ocurre? Hacen otro tipo de expresiones de sintomatologías ansiosas, depresivas, ¿no? El trauma se va configurando. Entonces tenemos estas dos miradas, por eso hay que estar muy atentos, más que al niño que es revoltoso, porque los niños tienen que serlo, son niños, ¿no? Tienen que expresar, tienen que jugar, tienen que correr, tienen que sentir. El aprendizaje surge desde lo físico, ¿cierto? Lo cognitivo, pero sobre todo lo emocional. Y tienen que tener esos espacios para hacerlo. Entonces, no tanto mirar a ese niño, pero ¿qué pasa con el otro? Con ese niño tan tranquilo. ¿Cuánto sufrimiento por dentro está teniendo? Y ahí el sistema escolar es justamente el niño que pasa desapercibido, está súper bien, no hay nada que decir. Y a veces los profesores dicen, no, pues está súper bien, no tengo nada que decir sobre tu hijo. ¿No tienes nada que decir? No, le va bien, súper buen alumno, se destaca, muy colaborador, muy participativo, muy callado, muy tranquilo. Y bueno, dijiste muchas cosas interesantes. Estábamos buceando en los principios del apego. Me gustó cómo le dices, como este sistema de corregular, Sí. Que es esencial en la crianza, en los primeros años, sobre todo donde se configuran los primeros cableados del sistema nervioso. Sí. Cómo este sistema, que puede moverse más entre los polos extrovertido o introvertido, la mayoría de la gente estamos repartidos en alguno de esos polos, pero también hay una parte ya extrovertida que ya uno podría considerarla un poquitito más patológica, y un poquitito de una introversión que también uno pudiera considerar más patológica. Porque finalmente hay una danza entre la capacidad de autorregularme, que es interna, y la capacidad de regularnos. Claro. Las neurociencias o la neuropsicología advierte que los niños no nacen con una capacidad muy fuerte de autorregularse, tienen la potencialidad de aprenderlo, Claro. pero necesitan de un otro que Siempre, los regule. sí. El cuidador, estereotípicamente la madre, pero obviamente hay muchos más roles hoy en día que tienen ese rol. Es decir, el niño necesita que alguien lo regule externamente mientras desarrolla su propia capacidad. Sí. Cuando este sistema no se satisface y dejo al niño que llore para que se autorregule, todo también ha demostrado la evidencia que eso es nefasto para el sistema nervioso, Mucho. para la estructura de la génesis de nuestro sistema nervioso y la estructura fundamental, el núcleo caracterológico, de personalidad también que danza ahí. Entonces los niños que no son bien atendidos tienden a replegarse un poco más hacia adentro, pero en la frustración de sentirse abandonados. Es decir, no importa lo que yo haga, por decirlo de alguna forma, Sí. nadie va a venir a ayudarme. Por tanto, ya pierdo la esperanza de que llorando saco algo, y el sufrimiento queda adentro y el niño empieza a lidiar solo con eso, y ciertamente no tiene las herramientas para lidiar con de esa forma con el mundo.
Y eso también llevado a la adolescencia, también cuando los adolescentes se empiezan a desregular por estos cambios hormonales, también necesitan muchas veces de un otro, Sí. con demandas muchísimo más complejas, que tengo hambre, tengo sueño, me duele algo, sino que empieza el estatus, la aceptación, la pertenencia, Exacto. la autoimagen, la autoestima, que también requieren de esta danza entre que alguien me ayude y también hacer uso de mis propias herramientas internas. Justamente, sí. Y yo creo que tú dijiste, ¿no? Tú mencionaste estos dos momentos de la vida que son fundamentales, ¿no? Los primeros momentos donde simplemente un bebé se muere si no tiene el cuidado del otro, ¿no? Están estos experimentos de la década de los 60, ¿no? De los monitos, ¿no? de Harlow, donde el monito, si le das a escoger entre una estructura de alambre con leche y una felpa, el monito prefiere la felpa, prefiere la contención y la nutrición emocional a la nutrición nutricia, ¿no? Nosotros como especie que venimos de allá, también requerimos eso. Necesitamos más bien esta homeostasis, este balance de la homeostasis que hablábamos, no solamente biológica, sino que es psicobiológica, es vincular, ¿no? Necesitamos sí o sí de un otro. Somos una especie hipersocial, somos hipersociales, necesitamos de los otros para sobrevivir. Y estos momentos vitales son en estos primeros meses donde el bebé simplemente sin un otro se muere, no hay forma de sobrevivir. A diferencia de otras especies, ¿no? Que nacen y se las pueden arreglar por sí mismos, nosotros no, nos morimos. Y en esta etapa de la adolescencia, que es cuando muchas veces se hace más difícil para el cuidador estar ahí, ¿no? Porque es como, no, parece que no me necesita, lo puedo hacer solo, me alejo, lo dejo, y es cuando más requieren de un otro. Es súper interesante e importante lo que señalas con aspectos de la especie. Nosotros somos mamíferos. Sí. Y eso a veces, con este afán de creernos que no somos animales y que somos alguna otra cosa de alguna otra especie, no sé qué, no sé en realidad qué reemplaza el no sentirse animal, pero en verdad nosotros somos una especie. Sí. Somos mamíferos, de los homínidos, de un linaje de los monos, pues, finalmente, en pocas palabras. Pero es súper decidor esto de constatar de que el ser humano sin amor tiende a morirse. Sí. Y es curioso, también hay otros experimentos que señalan en un libro Humberto Maturana con respecto a algo, creo que era en la India, si no me equivoco, bueno, da lo mismo ese aspecto, que constataban que en un orfanato los niños morían mucho. Y fue sino hasta que llegó una nueva voluntaria y empezó a cargar a los niños, a darles abrazos. Y la tasa de mortalidad de los niños se redujo significativamente, tan significativamente que se dieron cuenta que cuando no le daban amor a los niños dejaban hasta de querer vivir y dejaban de querer alimentarse. Así es. Y es así de fundamental el amor para nuestra especie. Bueno, Maturana siempre decía, el ser humano sin amor se enferma. Y en las etapas primeras se muere derechamente en una doble articulación. Si el ser humano no es recibido por un otro que lo ame, se muere. Sí. Derechamente se muere porque no lo alimentan, no nada, o sea, se muere. Y lo otro es que si tienen los cuidados mínimos, pero los mínimos para mantener la vida, el daño que se le hace a su sistema nervioso, a sus afectos, a su personalidad, a su inteligencia, es tremendo. Entonces nos vamos a ir al corte con esa reflexión de la relevancia del amor. Es una cosa que a veces parece un poco más como romántico o se lleva mucho al tema como de pareja, pero el amor en general como fundamento de lo que nosotros somos como especie es tan importante que sin eso nos morimos. Así es. Así que hay que recordar y restituir y trabajar por ese vínculo con amor. Es eso finalmente lo que más pondera en si somos más felices o menos felices. Quédese con nosotros y volvemos en un minutito. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl.
Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Reiterar y destacar reiteradamente qué es el vínculo, el cómo nos tratamos con amor, con cuidado, con responsabilidad, con respeto, con atención. Eso, desde que nacemos hasta que vamos a morir, cuando morimos, es lo que finalmente mayor determina si transitar por esto, desde el nacimiento hasta la muerte, cómo va a ser. Hay muchos aspectos en la vida, cada uno pondera en su justa medida, pero sí hay uno que no podemos olvidarnos nunca y debemos esforzarnos y trabajar por ello hasta hacer una práctica, es el vínculo. Dar y recibir amor y vivir entre gente que se ama. Eso, Lorena, estábamos conversando justamente entre el spot de que tú has tenido la posibilidad de mirar Chile desde distintas culturas, ya que tú eres oriunda de Bolivia, de La Paz, pero también tuviste la oportunidad de estar en Europa un tiempo, y eso también te da la posibilidad de mirar cómo somos los chilenos, que a uno le cuesta mirar cuando está dentro del bosque. Claro. ¿Cómo describirías nuestra sociedad a grandes rasgos? Y ahí vamos especificando algunas cosas. Sí, a ver, creo que algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, de la sociedad chilena es este individualismo, ¿no? Esto de yo lo hago por mi cuenta, para mí, por mí. Y un poco lo que estábamos conversando de lo vincular y de cómo como especie, ¿no?, somos hipersociales y la necesidad que tenemos de los otros para vivir. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad que es tan individualista? Pensando en esto del CRECE, ¿no?, el cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro, el cuidado va a este concepto, implica la alopatría, que es esto de contar con una comunidad, ¿no?, de otros que nos ayuden en la crianza. Y así se vivía antes, ¿no?, en la época de los cazadores-recolectores, donde la manada, por decirlo de alguna forma, se hacía cargo de este recién nacido. Las redes hoy día, las redes que podemos tener y con las que podemos contar, que puede hacer que sea mucho más fácil la crianza. Pero en una sociedad tan individualista, donde no necesariamente está esto, ¿no?, de la comunidad, de ayudarnos entre otros, se hace mucho más difícil. Y rápidamente hay que salir a trabajar. O sea, una mujer que acaba de tener una guagua, un ser humano que dijimos, o sea, es un ser humano que necesita del otro para sobrevivir, a los 6 meses ya
tiene que separarse de su madre porque tiene que seguir trabajando. Y en un mundo desde este punto de vista, ¿no? más individual, eso también afecta la forma en la que nos criamos. Por eso es tan fácil o tan bueno tener hijos que son fáciles, ¿no? Estos niños de los que hablábamos. Ojalá que se porte bien, ojalá que casi que haga las tareas solo, si se cocina mejor. Pero no es así. Los niños no necesitan eso. El problema está justamente en esta forma, ¿no? Esta idiosincrasia de ser individualista, de ser el mejor, de ser exitista, de que los hijos sean buenos académicamente, versus otras culturas, ¿no? Donde eso no es lo más relevante. Lo más relevante es estar bien, es esto de las familias aclanadas, donde el cariño, el abrazo, el compartir, el disfrute, que creo que en Chile también hay un tema de falta de disfrute importante. Y para los niños rápidamente eso es algo que lo aprenden, ¿no? O este disfrute más rápido, como la recompensa rápida. Un poco lo que hablábamos en algún momento nosotros dos, no sé si en cámara o no, sobre el sufrimiento, como evitando el sufrimiento a toda costa. Entonces, ir rápido por algo que me haga sentir satisfacción inmediata. Pero ¿y qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa si somos o tenemos tanta necesidad de ser exitosos, de posicionarnos, de validarnos, y para eso a lo mejor tengo que pisar al otro, no importa, ¿no? Y eso es algo que los niños van aprendiendo desde el mirar, desde el sentir, desde el estar, no por lo que yo le digo, sino por lo que yo hago. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención de este país. Bueno, hartas cosas interesantes. Voy a tratar de ordenar la cabeza para barrerlas todas, porque me llamaron la atención muchas cosas que dijiste. Primero la pregunta, ¿para qué educar o para qué criar? Y ahí hay caminos, hay posibilidades, hay oportunidades, pero también hay sesgos culturales. Sí. Educar, criar para gente productiva, estable laboralmente, pareciera ser una tendencia, una respuesta más masificada culturalmente y quizá exacerbada más los chilenos, que también tenemos este rasgo más individualista. Yo antes de la pandemia hacía unos talleres en la Junta de Vecinos que yo decía crianza para la felicidad, en donde yo le decía que uno de los fundamentos de esta charla taller, entre comillas, era que uno no tenía que necesariamente, o sea, exclusivamente, porque hay que aceptar las cosas también que están, para que sea un ser humano productivo y estable, para insertarse en el trajín productivo. Que sea un buen trabajador, que no se enferme mucho, que no tire mucha licencia, que no pelee con el compañero, que sea efectivo y eficiente. Yo les decía, nosotros tenemos que criar niños no solamente para eso también tenemos que hacerlo, sino que tenemos que criar niños para que aprendan a ser felices. Claro. Para vivir en armonía. Siempre es bueno especificar que felicidad no es un buen concepto para mí, por lo menos, porque no es que uno esté en alegría y en emociones positivas todo el rato, sino que educar niños que sean conscientes de su emocionar en su vivir, que también nos retrataba al primer bloque, que eso también es respetarme, con la medida que yo me conozco, o sea, hasta dónde yo estoy dispuesto a participar en algo, en colaborar. Entonces los padres, los educadores, tenemos que educar para que los niños también aprendan a vivir, no solamente a ser un buen elemento productivo. Sí, o sea, es que si nos enfocamos en la productividad, a la larga, lo que ocurre en la sociedad chilena es que este enfoque lo que lleva es a que las personas se enfermen. Y una persona que está enferma no es productiva. Entonces, en vez de ser un círculo virtuoso, es un círculo vicioso, ¿no? Yo apunto a que este niño se eduque para ser productivo, pero si me olvido de los elementos socioemocionales, lo más probable es que sea un adulto que se enferme, que pida licencia y que por lo tanto no sea productivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde vamos, no? Hay que hacer un cambio de mirada.
esto que decías, ¿para qué educamos? La educación y el aprendizaje debiera tener una mirada mucho más socioemocional, porque finalmente cuando uno es niño, la mejor manera de aprender es pasándolo bien. Y en uno como adulto también nos pasa, o sea, las cosas que nos motivan, que nos gustan mucho, es hacia donde vamos y es lo que queremos saber y queremos saber más, queremos profundizar nuestro conocimiento. Si el aprendizaje desde muy pequeños es a través del elemento socioemocional como eje central, lo más probable es que ese niño aprenda y aprenda muchas cosas sin ni siquiera darse cuenta de lo que está aprendiendo, ¿no? Más allá del contenido. Y a la larga, eso va a repercutir en una persona que tiene mejor disposición, disponibilidad y va a ser mucho más productiva que la persona que se enferma. Claro, va a generar... el tema de la productividad es un elemento de la sociedad actual que pareciera ser inevitable hasta el momento. Sin embargo, yo soy psicólogo laboral, justamente este es mi ámbito de especialización, alguno de ellos. El rendimiento, el desempeño tiene que tener a lo menos la mente clara y el corazón tranquilo. Cuando uno, por ejemplo, vive con mucha angustia, eso afecta el rendimiento, afecta cómo yo pienso, la energía que yo tengo para resolver, la creatividad, la tolerancia hacia los otros, se lesiona el respeto y todo eso. Y yo creo que es bastante constatable que no estamos recibiendo una educación muy socioafectiva por sobre la tecnocrática, del hacer. Yo siempre digo, vamos del ser al hacer. Sí. Tenemos que ser o promover seres socioemocionales mucho más sabios. Y luego el hacer se alinea por naturaleza. Exacto, sí. Es que, sobre todo en la sociedad chilena, ¿no? No somos seres humanos, somos haceres. Y haceres humanos. Haceres humanos, sí. Y creo que eso es algo que se diferencia, ¿no? Como que se distingue del ser chileno versus de mirar de otros lados, de otras sociedades. No sé, por ejemplo, yo pienso en Bolivia, donde sí, efectivamente, o sea, no puedo negar que esto también puede existir, pero por ejemplo en la parte más amazónica, esto todavía no es así, ¿no? La familia, el estar juntos, el aprendizaje desde el disfrute, se da. Esta mirada más comunitaria también, ¿no? Menos individualista. Justamente a mí yo tuve la posibilidad de mochilear por Bolivia y en una de las partes preselváticas me acuerdo muy vívidamente que me sorprendió, como que comprendí en Bolivia, viendo unos niñitos que jugaban, qué sé yo, porque en la parte preselvática es como tus chalas, tu polera y tu chor, y con eso dormís, te levantás y andás todos los días así. Y yo los veía, esos niñitos que si uno los mira sin contexto, uno diría son pobres. Claro. No tienen zapatos, no tienen ropa para cambiarse, no tienen iPhone, qué sé yo. Pero yo los miraba y miraba sus caritas, deben haber tenido 5, 6 años, por ahí 10, el más grande, qué sé yo. Y los miraba con una carita de alegría y felicidad, que yo decía, la diferencia entre ser humilde y ser pobre la aprendí así. Dije, ser humilde es necesitar poco para ser feliz. Sí. Ser pobre es no tener lo mínimo suficiente para tu vida. Entonces yo veía, estos niños no son pobres, como yo lo entendería citadinamente un santiaguino. Claro. Son humildes, Sí. se trepaban a los árboles, comían frutas, jugaban, iban al río, salían, chapoteaban, corrían, andaban con perritos y otros animales. Y yo decía, ¿y qué más se necesita cuando está así? Pues yo decía, esto es humildad. Es necesitar poco para ser feliz. Y los Así niños, es. una carita de alegría que tenían los niños que se ve muy poco en los niños chilenos. Sí. De hecho, están varios estudios donde participó Felipe Lecanelier, justamente de la sociedad, donde se ve, ¿no?, cómo los niños chilenos, en estudios internacionales, son los niños que peor lo pasan, son los niños que más sufren. ¿Y cómo se analiza eso? O sea, ¿dónde veo el dato? En los niños con depresión infantil y en la tasa de suicidio, que es muy alta Sí. en Chile.
sobre Y todo no se habla adolescente y de mucho, consumo. no se habla mucho de eso. Varios profesionales ligados a la educación principalmente nos han alertado de que están habiendo muchos suicidios en las comunidades educativas. Sí. No solamente los niños, padres, hermanos. Así es. Y entonces es algo que hay que cuestionárselo, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad chilena que estamos criando niños que sufren? ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Si es supuestamente una sociedad tan... Veníamos, ¿no? De ser casi que el jaguar de Latinoamérica. Exitistas en lo productivo, si es que, pero hacia allá estaba, Claro, se ponderaba eso. Exacto, los números macroeconómicos eran muy buenos y ejemplo para el resto de los países de la región. Pero ¿a qué costo es ¿A la qué pregunta? costo? ¿A qué costo? ¿No? Un sistema educativo que obliga a que el niño se adapte al sistema, cuando debiera ser al revés. Es el sistema el que tiene que adaptarse a la individualidad del otro. Lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Esto del respeto de quiénes son los otros. Claro, y también en los cursos en primer ciclo, segundo ciclo, jardín, nos obliga también a comprender de que es antinatura para la mayoría de los niños estar sentado 6 horas, eso, nuestra biología no está hecha para, nuestra hechura no es para eso. Claro que en la flexibilidad, en la neuroplasticidad, hay cosas que podemos, y eventualmente igual que el niño que deja de llorar porque sabe que ya la desesperanza aprendía que haga lo que haga, nadie va a venir a ayudarme. Claro. Los niños finalmente se enferman, se apagan, dejan de aprender, desarrollan un poco su potencial y algo que podía brillar termina opacado, un poquito más mustio, más lánguido. Sobre todo porque hay que adaptarse, el niño tiene que adaptarse, ¿cierto? Como este estándar, porque no puedes ni ser, no sé, ser muy bueno, ni ser muy malo, porque no calzas, no cabes. ¿No? Si fuese al revés, si fuese el sistema el que se adapta a la individualidad del otro, rescataríamos todo lo bueno que cada niño tiene en su ser individual y podríamos aprovechar, ¿no? Esas riquezas, esas competencias que van teniendo en el fomento del aprendizaje de todos con todos, comunitariamente. Pero eso es algo que aún no se hace, ¿no? Y en el tema del autismo, yo trabajo con modelos en el fondo que apuntan justamente a trabajar desde el afecto y el respeto, y son cambios de paradigma que ya vienen de los 90, estos modelos que dejan de lado el tema del conductismo y empiezan a pensar en el otro desde este ser individual, ¿no? Dejamos de ponerle techo cuando dejamos de pensar que lo que hay que hacer implica solamente lo cognitivo. Y empezamos a mirarlo desde la mirada afectiva, socioafectiva, socioemocional. Cuando el aprendizaje o lo terapéutico que me toca hacer a mí tiene esta mirada más socioafectiva, no hay techo. Y el niño puede tener las dificultades que sea, no nos vamos a centrar en su dificultad, nos vamos a centrar en todo el potencial que este niño tiene. Y si nosotros mirásemos así a la infancia, más allá de la neurodiversidad o de la neurodivergencia, tendríamos una sociedad muy diferente. Claro, y justamente para que eso suceda, los adultos tenemos que transformarnos también, porque como somos un sistema cultural, el adulto ya pasó por ese proceso, entonces encuentra lógico replicarlo. Claro. Yo cuando era chico hacía las tareas o esto, lo otro. Y habría que cambiar el paradigma para que la educación y la crianza fuera un trampolín en un techo. Sin duda que eso es un desafío cultural, societal, porque nosotros tampoco somos adultos que hemos sido criados para eso, fuimos criados para otras cosas. Sí. En general, como para el cumplimiento, la responsabilidad, cosas que igual han ido cambiando un poco con los temas de los millennials. Sí. Pero yo soy muy crítico de eso porque hay buenas malformaciones en estos millennials también, vestidos de que ellos son las nuevas tendencias, que el mundo va para allá. Hay varias miradas que hay que mirarlas bien en profundidad, pero requiere que nosotros partamos también con cuestionarnos. No todos tienen la posibilidad de viajar. Viajar es una excelente forma de entender que el mundo tiene miles de formas de ser,
que el mundo Sin tiene duda. muchas posibilidades y que nosotros en Chile somos solo algunas, con cosas buenas y cosas malas. Pero tenemos que repensarnos como sociedad de lo socioemocional que tú dices, que a mí me parece perfecto, que también tiene que ver con lo espiritual, de también aprender a conocernos, y en ese conocernos nos encontramos más mamíferos, más amorosos, porque hay un arraigo biológico. Si eso es lo más lindo y lo más trágico de todo, Sí. es que nosotros somos seres amorosos biológicamente, y eso es lo lindo, y lo trágico que culturalmente terminamos apagando, subyugando y mermando. Es como si tú no riegas esos aspectos, se empiezan a marchitar, y pareciera ser toda una sociedad hecha para que eso se marchite. Sí. Eso es lo trágico. Pero además está como esto de esto que tú estabas diciendo, ¿no? De cómo somos por especie, y en sociedades como la chilena es como si esto del disfrute, que tiene que ser inmediato, en busca de la felicidad, o los millennials, que todo tiene que ser rápido y todo como que no hay tiempo. Pero también la sociedad chilena como que el disfrute o la satisfacción es inmediata, evitando sentir, evitando mirarnos. Porque cuando nos empezamos a mirar en nuestras luces y en nuestras sombras. Y no nos gusta ver las sombras. O tapamos rápidamente esas sombras, ¿no? Me voy a comprar algo bonito para evitar sufrir. O me voy a tomar determinado medicamento. O me voy a tomar una pastilla y me voy a sentir mejor, ¿no? Y mirarnos implica hacernos cargo de nuestras sombras también. Y eso es algo que como sociedad, a la sociedad chilena le cuesta. Claro. ¿No? Y nos Mucho. cuesta a los adultos. Bueno, nosotros en el programa tratamos de incentivar esas comprensiones, de hacer como este contrasentido. Nosotros somos una cultura que nos duele, hay que sacarlo. Tenemos pena, hay que sacarlo. Exacto. Estamos angustiados, hay que olvidarlo. Nosotros decimos, el flujo es justamente para el otro lado. Es conéctate con eso, hazte cargo, compréndete. Y ve qué es lo que está generando ahí. Usualmente como te estás irrespetando, usualmente en el sentido que hemos conversado de que es respeto. Sí. Cuando uno mismo trasciende sus propios límites o está haciendo cosas que en verdad no tienen ningún asidero ni biológico ni espiritual, deviene sufrimiento. Pero ese sufrimiento no sacas nada con dejarlo debajo de la almohada o debajo de la alfombra. Tienes que conectarte y comprender el mensaje que está ahí. Y Claro. de ahí salir al hacer. Sí, sí. Y hacer ese cambio, ¿no? Esa modificación. Sí, sin duda. Y eso es algo que socialmente es difícil acá. No está bien sentir. O es como, es malo sentir pena, sentir miedo. Son emociones negativas. Cuando las emociones no son ni negativas ni positivas, son. Sentimos. Y esto es físico, es biológico, ¿no? No hay que disfrazarlo, porque ahí es cuando uno se enferma. Claro, exacto. La negación de determinados aspectos de nuestra vida, de nuestro ser. Eso es negarse a sí mismo. Negar la depresión, negar la ansiedad, negar la vergüenza, negar la pena. Es negarse a sí mismo, y eso hace otro tipo de daño que empeora el daño basal. Claro, sí. Y necesitamos como adultos, y es el leitmotiv también de este programa en su sumatoria total, de invitar a eso, de que es al revés. Tenemos que abrazar esas cosas y aprender. Lorena, se nos acabó el tiempo, entonces quería darte unos segundos para que puedas decir cómo te pueden ubicar, georreferenciar las organizaciones a las que pertenecen, para que gente que vibre con lo que tú estás diciendo también sepa que estás ahí. Bueno, muchas gracias. Como yo te comentaba, soy directora de Lúdica, Experiencias para el Desarrollo. Ahí está, me pueden ubicar en el Instagram de Lúdica-Lore Alemán. Y van a conocer un poco lo que hacemos, lo que hago. También formo parte de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento. Está en el Instagram también como Sociedad de Complejidad y Sufrimiento. O sea que podemos contactarnos desde ahí. Yo te comentaba, o sea, Lúdica lo que busca es justamente hablar sobre infancia, hablar sobre crianza, hablar sobre neurodiversidad, hacer charlas, cursos, formaciones a profesionales. En eso estoy básicamente. Bueno, Lorena, voy a aprovechar de regalarte un libro de Pablo Maluk, un libro de poesía, La Gracia y la Desgracia, de Ediciones Quinta, para Buenísimo, promover muchas también la gracias. lectura Sí. en la vida.
Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Tremendos Gracias a temas, ti. son importantísimos que los conversemos y los comprendamos. Así es. Muchísimas gracias también a los que nos siguen, ayúdenos a compartir, suscríbanse al canal, hay muchos capítulos re importantes para curiosear. Muchísimas gracias a todos, muchísimas Muchas gracias, Lorena. gracias por la Nos vemos en el invitación. próximo capítulo.